Estudiante de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y sí, creo que esos son los datos más relevantes respecto a mí. El taller que voy a impartir el día de hoy, como podrán ver, es construcción de caso y análisis de emociones. Para esclarecer un poco a qué nos referimos con ambos conceptos, cuando hablamos de construcción de caso, el caso a lo que hace referencia es a la totalidad de los discursos que tenemos como equipo, y esto va a involucrar cosas como las caracterizaciones que doy, es decir, los contextos y todos los datos que voy a arrojar y van a ser un soporte para mi argumentación, todos los argumentos, la línea argumentativa que, como ayer decíamos en el taller, es en general todo aquel material que yo vierto en el debate con la finalidad de probar algo y que tiene, como ya lo mencioné, todo está diseñado de tal manera para un fin, que puede ser ganar el debate, pero ganamos el debate mediante estrategias en particular. Y construcción, pues, hace referencia a todos aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un caso para debatir. Entonces voy a hablar de algunos conceptos, pero al mismo tiempo tips y estrategias que creo que les pueden servir bastante en este proceso. Y en un segundo lugar, también vamos a hablar del análisis de emociones, que emociones, pues, es la tesis o el tema que vamos a debatir, que tiene un determinado, porque si bien estamos debatiendo temas como lo pueden ser economía, salud y todos los temas que ya habrán revisado en la convocatoria, la moción es aquella acotación en particular que se realiza para indicar qué tengo que debatir de todo ese tema tan grande. Entonces, análisis va a ser todo este razonamiento previo que tenemos que hacer para saber qué es lo que me está pidiendo la moción y ya con base a eso construir mi caso. Entonces, en ese sentido, ambos conceptos van unidos. Si los pusiéramos como en una asociación, primero iría el análisis de las mociones y ya después la construcción de los casos, y esa es la manera en la cual voy a presentar este taller, en el cual los contenidos son, aquí está. Primero vamos a ver análisis de las mociones y algunos conceptos relativos a las construcciones de caso, porque si bien, como ya mencioné, primero va el análisis y luego la construcción, de todas formas son conceptos que se interrelacionan, es decir, probablemente cuando yo estoy analizando las mociones, tengo en mente que voy a hacer un caso y por ende voy pensando y voy en mi mente seccionando información y haciendo como todo este tipo de procesos mentales. En una segunda instancia vamos a ver más o menos cuál es el hilo conductor para crear un caso y algunas cuestiones que debemos de tener en mente a la hora de estar en el debate y cómo ser consistentes con esta construcción de caso y cómo estarla defendiendo. Porque como ayer había mencionado, si bien es un torneo en el cual vamos a preparar los temas, una vez que estamos en la sala, pues no podemos tener 100% certeza de qué va a decir el otro equipo. En ese sentido, si bien podemos hacer mucha investigación previa y llegar a una conclusión de, es probable que defiendan esto, de todas maneras tenemos que entrar al debate con la mente abierta y la posibilidad de cambiar algunas cosas, es decir, yo voy a tener argumentos, voy a tener posibles líneas argumentativas, voy a tener posibles refutaciones incluso y datos, y en ese sentido, ya cuando voy viendo qué es lo que está sucediendo en el debate, es donde yo tengo que decir, con base a lo que me dijo el equipo contrario, no me conviene sacar esta línea, pero tal vez esta otra sí, o tal vez en el momento tengo que improvisar algo y tengo que pensar una refutación en el momento. Entonces es un proceso de, sí vamos a ver en este taller lo que tengo que hacer previo al debate, pero también cómo esto previo al debate me puede ayudar una vez cuando ya estoy pues, con el otro equipo y ya estoy dando mi discurso, qué cosas me pueden servir para en ese momento no, que si pasa algo, que saque un caso inesperado o algo que de pronto yo no había considerado, pues ya voy a saber más o menos qué hacer y no me voy a paniquear. Y entonces sí, más o menos esa es la intención de este taller y espero les pueda servir mucho a todos ustedes. Y hay que comenzar entonces. Ok, primero el tema es respecto al análisis de la moción. Como ya mencioné, una moción pues es la tesis. El análisis son todo este proceso que yo voy a realizar en el momento de estarla leyendo para cerciorarme de que los argumentos que vaya a construir posteriormente, todos tengan mucho que ver con aquello que tengo que probar, que tenga que ver con lo que la moción
o sea, que sea un caso interpretable por parte de la moción, porque un error muy común que suele suceder al inicio cuando comenzamos a debatir es que leemos la moción y como hay algunas palabras que detectamos como palabras clave, y entonces decimos, entonces tengo que debatir sobre esto, pero tal vez ya en el momento de debatir omití algunas palabras que eran necesarias y pues saco algo totalmente distinto a lo que tuve que haber sacado y que esto me puede costar el debate. Y en ese sentido, este tipo de casos los podemos ver, por ejemplo, por citar como algún ejemplo muy burdo, cuando de pronto hay algunos debates sobre la legalización del aborto, mucha gente como se confunde y comienza a debatir si el aborto es bueno o malo. Si bien esto puede ser parte de una línea argumentativa, suele suceder que se debate absolutamente todo menos porque porque el aborto se tiene que legalizar o no. En ese sentido, cuando yo soy consciente de estas partes, muy probablemente me ayude a saber por qué línea me tengo que ir y decir, ok, como en este ejemplo, el aborto es un tema muy amplio y tal vez hay algunas líneas morales, hay algunas líneas que pueden remitirse a temas de salud pública, etcétera, pero aquí se está debatiendo la legalización, entonces tengo que ver qué de toda la información que existe del aborto me va a ayudar en el tema de la legalización en particular. Y en ese sentido, una primera instancia dentro del análisis de la moción es leer la moción. Sé que suena una obviedad, pero hay que leerla muy bien y leer todas las palabras, porque cuando un comité de adjudicación, que somos las personas que hacemos las mociones, no las redactamos porque sí, sino que todas las palabras tienen algo, una intención dentro del debate y no están puestas aleatoriamente, sino pues por algún motivo. En ese sentido hay que prestar muchísima atención. Por poner un ejemplo, imaginemos una moción que dijera, los estados de países latinoamericanos tienen que crear estrategias para no caer en la pobreza en lugar de crear estrategias para salir de ella. Entonces en esta moción, pues yo puedo decir, ok, el tema principal es la pobreza. Claramente se van a abordar temas de desarrollo, de crecimiento, de políticas públicas, incluso temas morales, ¿no? Muy probablemente sobre hacia quién como Estado tengo más responsabilidad, si las personas que ya son pobres o las personas que pretenden salir de la pobreza o lograr una movilidad social. Pero aquí tengo que ser muy cuidadosa porque aquí las palabras claves son los estados en países de Latinoamérica, o sea que si yo de pronto quiero poner acá un ejemplo de Europa, un país que no es Latinoamérica, probablemente no sea la mejor estrategia, a menos que pueda comprobar por qué ese ejemplo es súper representativo de la región. También otra palabra importante es crear estrategias para no caer en la pobreza versus salir de ella. Es decir, yo tengo que defender algo, pero al mismo tiempo decir por qué otra posible medida no es la más idónea. Porque si yo me fuera por la idea de, tengo que defender que los estados de Latinoamérica deben crear estrategias para no caer en la pobreza. Ok, y ya hago mi caso sobre todo eso, pero estoy olvidando la segunda parte que es para ver sus estrategias para salir de ella. Entonces, cuando yo leo bien la moción, me doy cuenta de estos pequeños matices sobre, ok, me dice un contexto. También me está diciendo que estos estados y este contexto, ¿qué es lo que quieren cambiar? Crear estrategias. Luego, hay dos tipos de estrategias y me está incitando a defender una, pero al mismo tiempo decir por qué la segunda no es la mejor y pues tenemos que descartarla. En ese momento, cuando pues ya leo todas estas palabras, muy probablemente tenga mayor claridad sobre los conceptos siguientes que vamos a revisar. Ahora, en el caso del tipo de emociones que en este torneo se van a debatir, pues se habla tenemos como una pregunta general, ¿no? Y también una serie de enfoques y posibles temas que vayan a salir respecto a esa pregunta general, que la pregunta general es algo como, ¿estás de acuerdo con que a Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Si se fijan, pues son bastantes palabras, entonces ya ustedes en el momento en el que estén analizándola, pues sí presten mucha atención a las palabras y todo. Que no les digo así de que sí, ya en su introducción tienen que definir absolutamente todos los términos y definir crear, definir países o cosas así. Más bien, traten de detectar cuáles son las palabras clave, cuáles son los cualificadores modales, por ejemplo, crear estrategias, abandonar la presidencia, cosas así. Y este tipo de conceptos clave, pues ya nos van a dar una mayor idea de qué es lo que tengo que hacer en esta moción y que no me vaya a ir por el tema general, que pues tal vez sea más confuso. Entonces, pues eso es lo primero, leer muy bien la moción.
y separar los temas o las cuestiones como que podamos priorizar sobre aquellas que tal vez no. Ahora, en una segunda instancia hablamos del análisis detenido de los ejes abordados por cada una de las mociones. Con esto nos referimos a, en la convocatoria, pues hay bastantes enfoques posibles y ya menciona una serie de temas que son relativos a la temática general. Por ejemplo, economía es el tema general. Entonces tengo esta pregunta en particular, que es la moción, y aquí algunas sugerencias sobre posibles temáticas o posibles como ejes o contexto, así que pueden abordar para hacer sus argumentos. En ese sentido, hay que pensar muy bien en estos ejes, porque, por ejemplo, si tuviéramos en el tipo de mociones de nuestro torneo una que nos pidiera algo sobre el enfoque de deportes, entonces diríamos, ok, ¿qué le importa a los deportes? No, pues los deportes están relacionados a la salud, están relacionados también al entretenimiento. En términos del Estado, pues el Estado tiene grandes intereses en difundir los deportes, pero tal vez no ha habido el suficiente apoyo, y así me voy como en este análisis de pensar, ok, tengo un tema general y cómo lo aterrizo, ¿no? O sea, en mi país o en el contexto general en el que la moción me está situando, qué son aquellas cosas que importan de este tema tan general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si mi tema fuera deportes, muy probablemente no me tendría que ir a caracterizar los deportes en otro país o hablar del deporte así en términos muy abstractos, sino buscar cómo, como decíamos ayer, establecer una caracterización tal que me vaya a ayudar a mis argumentos y no nada más como datos por ahí de conocimiento general, sino siempre que todo esté vinculado a una estrategia. Ahora, en una segunda instancia, hablamos de identificar principios generales, es decir, aquello que vuelve deseable, óptimo o bueno el desempeño en un dominio especificado. Porque, por ejemplo, si estamos hablando del tema que es economía, tengo que pensar, ¿qué indicadores hay para saber que una economía es saludable o que una economía está siendo eficiente? Y ya entonces aterrizo todas esas formas para no caer en elaborar juicios que no están sustentados. Porque imaginemos que estamos debatiendo y queremos hablar sobre si la economía de México ha sido buena y ha sido abordada de la manera más idónea por la presente administración. Si yo no tengo muy claro qué es lo que distingue una buena economía de una mala economía, y aquí haciendo una serie de matices, como el hecho de decir, es que estoy en un contexto latinoamericano, tengo que ser consciente de cómo otras administraciones han manejado, o sea, tengo que considerar una serie de cosas de este tipo. Entonces, cuando me refiero a identificar principios generales, es decir, qué son las cosas que hacen que este determinado dominio, la salud, el deporte, etcétera, sea bueno o lo podamos considerar idóneo. Y a partir de eso, pues voy a hacer un análisis contextual sobre si aquello que estoy evaluando en mis argumentos, que en este caso pues es la presidencia de la República, si nos estamos acercando a esos principios y a esas cosas deseables. En ese sentido, identificar principios generales pues nos ayuda como a orientarnos por qué son como las cosas que se están debatiendo de fondo, ¿no? Porque siempre en los debates de fondo hay principios. Detrás de todas las mociones hay, por ejemplo, choques como lo pueden ser libertad versus seguridad, cosas de este estilo, pero pues obviamente como aterrizadas de una manera muy específica. Ay, ¿qué es esta cosa que salió? Ok, entonces, eso respecto a los principios, y ya más abajo en esa misma diapositiva decía algo sobre los parámetros, que es como muy similar, porque ahora con parámetros muy probablemente me vaya a remitir a, por ejemplo, todos los, pues como más a datos concretos, ¿no? Que de estos hay bastantes, de medidores que determinan si una democracia es óptima, si hay suficiente desarrollo humano, todas esas cosas. Entonces, pues, nos interesa también remitirnos a ese tipo de información. Ay, cómo muevo esto. Ya. Ok, entonces sí, explicitar los parámetros y ya esto en términos de durante el debate. Aquí estamos hablando del análisis de la moción, pero pues ya es un elemento que sí nos va a servir ya hablando en el debate, de decir algo en mi discurso como para nosotros evaluar si X cosa ha sido lo suficientemente buena, tengo que probar que uno, es una medida que fue en su tiempo necesaria, que fue proporcional y que además respondió de manera idónea a la necesidad que planteó.
Y ya una vez que digo eso, pues ya el jurado sabe, pues ya lo estoy orientando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que evaluar? Y no es solo eso, sino explicar cómo esos criterios favorecen a mi caso. Por ejemplo, si yo estoy en contra de decir, no, no se cumplieron nada de esto, ¿no? Si estoy a favor de decir, pues esto se cumplió de una manera bastante satisfactoria. Entonces, explicitar este tipo de parámetros, pues sí es bastante bueno para este tipo de debates, y en el momento del análisis de la moción, pues nos va a ayudar en el momento para entender mejor el debate que voy a realizar, pero también me va a ayudar en el futuro ya durante el debate para que mi estructura pues sea mejor, mi línea argumentativa sea más clara y todo esto. Luego, esto es un concepto que vimos ayer, que es definir una carga probatoria, que ya es la idea de decir en un discurso qué es lo que voy a probar, ¿no? Y esta carga probatoria es algo que tiene que ser consistente durante todo el debate, y es una especie de brújula que me dice qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que refutar y qué son las cosas que tal vez necesito reajustar, ¿no? Por ejemplo, si mi carga probatoria fuera algo como decir, voy a probar que es más benéfico para los estados de Latinoamérica crear estrategias para no caer en la pobreza. Esa es como mi carga probatoria, y ya entonces durante el resto del debate voy a decir, ok, si quiero hacer una refutación, pues muy probable me interese alguna que vuelva aceptable mis afirmaciones y ya que contraste todo lo que está diciendo el otro equipo, pero en cosas que a mí me convengan, ¿no? Y sí, más o menos eso es por el lado de la carga probatoria, y en el análisis de la moción, pues es muy importante definirlo, que todos estos conceptos como se ayudan mutuamente, porque cuando yo primero leo la moción y leo todos los términos, muy probablemente ya sea más clara cuál es la carga probatoria, ¿no? Porque digo, la moción me está pidiendo que determine por qué se tiene que revocar el mandato por la pérdida de confianza, por ejemplo. Ok, entonces, pues mi carga probatoria va a ser tal, y ya de esa manera es como la establezco, y posteriormente puede ser de bastante ayuda durante este proceso de analizar la moción, pero pues, como ya dijimos, en el futuro también. Y por último, que esto es algo muy importante, explorar el caso de la contraparte, que es la idea de sentarnos y pensar, ok, ¿qué es lo más probable que me vaya a decir la oposición? O si soy oposición, ¿qué es lo más probable que me va a decir por oposición? Y con base a esto me prevengo para, durante el debate, por ejemplo, en el momento en el que yo exploro qué argumentos puede decir la contraparte, qué cifras y todo esto, muy probablemente lo que yo haga durante ese análisis es entonces pasar a lo siguiente, que ya es construir el caso, y elaborar prerefutaciones, que es para no entrar al debate en blanco y ya ahí tener que improvisarme una refutación en el momento. Obviamente no podemos prever todos los escenarios, pero sí podemos prever por lo menos algunas refutaciones que son como las que consideramos más probables que el caso de la contraparte saque, pues entonces va a ser mucho mejor, porque ya me puedo concentrar en decir, ya tengo una refutación aquí, la voy a adaptar al contexto del debate, y ya no tengo que angustiarme de que, ¿cómo refuto esto? Necesito un dato y todo esto. Entonces, sí, explorar el caso de la contraparte durante el análisis es muy importante también para pensar qué son cosas exclusivas de su lado y qué son cosas exclusivas del mío, y delimitar esto, porque de pronto pues, puede pasar que diga algunas cosas que tal vez son, por ejemplo, cifras o datos que más bien le beneficien a la contraparte. Entonces tenemos que tener muy claro que todo tenga un propósito, ¿no? Y que no vayamos a decir algo que tal vez nos lo puedan falsear muy fácilmente de, oye, pero ese dato me sirve más a mí, ¿no? Que no pasen ese tipo de cosas. Y, ok, eso respecto al análisis de la moción. Antes de pasar al siguiente, si alguien tiene alguna duda, la puede decir por el chat. ¿Todo bien? ¿Todo claro respecto a estos términos? Ok. Muy bien, entonces pasamos con la idea de construcción de caso. Aquí hay una serie de tips mezclados con algunos conceptos. En una primera instancia, cuando ya estamos construyendo el caso, cuando yo ya tengo bien clara cuál es mi carga probatoria, cuando yo ya tengo bien claro qué es lo que va a decir la contraparte, y ya tengo mayor certeza de el debate, muy probablemente qué es lo que saldrá, de qué va todo esto,
ya cuando voy a construir mi caso, ya cuando me voy a sentar a hacer mis argumentos, incluso como a reunir la información, es muy importante que en una instancia, en una primera instancia, tenga en consideración que mi caso debe ser preventivo y comparativo. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que evitar lo que se denomina los casos burbuja. ¿A qué se refiere esto? A que yo hago mi caso y todo suena bastante bien, pero ya en el momento que llega la contraparte, probablemente lo que suceda es que comience a refutar demasiadas cosas, ¿no? Y esto es muy común que suceda cuando durante el análisis de la moción no consideramos el caso contrario. En ese sentido, por eso mencionaba que es muy importante, para evitar que caer en esto y que mi caso sea preventivo en el sentido de que vaya abordando los temas que muy probablemente la contraparte vaya a sacar, y comparativo al como ya establecer información, argumentos y todo, que es muy probable que la contraparte vaya a querer refutar y que vaya a querer interactuar con ella. En ese sentido, yo evito este tipo de casos burbuja, que es como todo lo contrario a un caso preventivo y comparativo. En el momento en el que pienso durante el análisis de la moción el caso contrario, y ya voy elaborando mis argumentos bajo el entendido de que hay algunas debilidades, ¿no? Por ejemplo, que sería el decir, estoy construyendo un argumento sobre por qué X política pública fue bastante buena, y ya tal vez en el proceso me encuentro con algunas objeciones, porque pues evidentemente no podemos probar el 100% de los argumentos, siempre van a haber algunas cosas que nos puedan recusar, y para eso tenemos que tener listas ciertas premisas y volver sólidos nuestros argumentos al considerar todos estos elementos y decir, ok, yo estoy diciendo que esta política pública va a ser muy buena, pero muy probablemente me saquen este ejemplo o este caso de una situación que hubo donde esta misma política fue catastrófica. Entonces me voy a prevenir diciendo, este es mi argumento, y tal vez se me podría decir algo como, oye, pero es que esta política pública no ha funcionado en la práctica. Y ya, yo durante la construcción de mi caso prevengo todas estas posibles respuestas, y de esta manera me blindo y hago que si ya había refutaciones del otro lado, muy probablemente las tenga que empezar aún más si desde el primer discurso como ya está todo establecido y ya está todo bastante claro. Esto también involucra este segundo concepto, que es prerefutaciones, como ambos van entrelazados. También tenemos que tomar en cuenta los intercambios o trade-off, que es otro de los conceptos que revisamos ayer, que pues es el decir, hay beneficios exclusivos de mi lado y cosas que yo puedo probar y el otro lado no puede probar. Y de igual manera, hay cosas del lado contrario que tengo que asumir que pues son argumentos bastante buenos y que tal vez yo no los puedo falsear en su totalidad. Y tengo que tener esto en cuenta para saber cómo enfrentarme al debate, ¿no? Tal vez mediante estrategias como decir, ok, tal vez en ellos el tema de la seguridad es muchísimo más fuerte y yo no puedo demostrar un argumento de seguridad 100% en mi caso. Pero lo que es exclusivo de mi caso es la libertad, entonces voy a demostrar cómo la libertad importa muchísimo más que lo que ellos puedan demostrar de seguridad. En ese sentido, tengo que abstraer entonces todos estos conceptos de mi caso y pensarlo no solo como muchos argumentos así como aventados, sino como un caso en su generalidad, y pensar, ok, este caso, ¿cómo se introduce en el debate, no? ¿Qué es lo que está probando? Está probando, por ejemplo, que la libertad es muchísimo mejor y la libertad es buena y solo tengo libertad cuando ciertas políticas públicas son implementadas en mi contexto. Y ya con base pues a esta consideración, cuando yo tengo en cuenta el otro lado, qué es lo que va a decir, pues tengo mayor probabilidad de que mi caso no pues se blinde, ¿no? Sea muchísimo más fuerte cuando tomo en consideración todos estos elementos. Y pues a esto también va la identificación de puntos débiles, porque evidentemente van a haber cosas que en el camino vamos a encontrar que digamos, ay, esto no lo puedo probar, o esto es muy difícil de probar. Entonces, para saber cómo nos enfrentamos a esos puntos débiles en particular, pues hay que prevenirlos desde que estamos haciendo el caso, ¿no? O sea, no pretender que no existen, porque muy probablemente la contraparte me los vaya a sacar. Entonces hay que siempre pensar cómo podemos responder a estos puntos débiles
y pues de esta forma que nos vaya bien en el debate, porque pues sí suena bastante tentador decir, no, pues tal vez me dicen eso, me espero a que lo digan, o si no lo dicen, pues mejor, pero hay que tener alguna respuesta preparada, que como ayer mencionábamos, muchas veces no vamos a poder falsear absolutamente las refutaciones, pero lo que sí podemos es matizarlas, es decir, ok, asumo que tal vez estas cosas pasen en mi escenario, pero no pesan más que todo lo que ya te demostré. Evidentemente va a haber algunas fallas, pero yo ya te demostré cómo todo esto es muchísimo más deseable que tu escenario. Y ya pues con este tipo de refutaciones, si bien no estamos falseando el hecho, pues podemos aspirar a que el panel diga, ah, ok, entonces ya me demostró por qué es importante, ok, tomó en consideración esa refutación. Eso respecto al primer punto. Ahora pasando al segundo, hablamos de justificar una medida porque muy probablemente en el tipo de emociones de este torneo tengamos que estar justificando medidas, evaluando medidas, que por cierto, pues el siguiente taller, sí es hoy, el siguiente taller que sigue es sobre políticas públicas. Entonces sería, creo que sí es el que sigue, si no, pues es el día de mañana. Entonces estén muy atentos porque pues también va a servir bastante. Y para justificar una medida podemos pensar en muchos parámetros, pero algunos que yo presento aquí que me han funcionado a mí es, uno, la idea de proporcionalidad, la idea de idoneidad y la idea como de analogar respecto a precedentes que han sucedido en el contexto, porque una medida o una política pública o en general una implementación de una estrategia por parte de un gobierno o de cualquier ente que tenga la capacidad de crear alguna medida que afecte a las personas, evidentemente esta medida tiene que tener una justificación en distintos principios o tiene que ser creada en torno a una problemática o a algo que se quiera solucionar. Entonces, estos criterios nos van a ayudar para evaluarlas. Por ejemplo, el primer criterio es proporcionalidad, que es la relación entre urgencia e intensidad. Es decir, yo digo que una medida es proporcional cuando yo tengo un problema y este problema evidentemente tiene un nivel de urgencia, ¿no? Entonces, la manera en la que yo voy a responder es la intensidad. Por poner un ejemplo a esta idea, imaginemos que yo tengo una moción que me está planteando elevar, que exista, por ejemplo, pena de muerte, no sé. En ese sentido, cuando yo digo que hay una urgencia, si yo quisiera decir que no tiene que haber pena de muerte en ningún caso, diría, muy probablemente lo que quisiera negar es la urgencia y decir algo como, oye, pero es que la pena de muerte, en los casos que me los estás planteando, no es para nada proporcional, porque de entrada es la intensidad del castigo es muchísimo mayor al crimen que se hizo. Por ejemplo, si dijeran, pena de muerte para personas que se hayan encontrado traficando drogas, se podría, o por un lado decir, sí, es que hay que castigarlos y es totalmente proporcional esta medida, porque todo el daño que se realiza a la sociedad mediante el consumo de drogas de estas personas que la están vendiendo, se traduce en crimen, se traduce en personas que ya no pueden acceder a una movilidad social, en personas que de pronto ya como son adictas, que por su contexto pues las oportunidades se les cierran. Entonces sí es una medida bastante proporcional al daño que se realiza. A eso me refiero con proporcionalidad y la relación entre urgencia e intensidad, porque pues, cuando aplicamos una medida, esta tiene que responder al grado de intensidad del problema y a la urgencia del problema. Entonces, en medida a este problema, qué tan grande es o qué tan chico es, o todo esto va a ser la respuesta. Si tengo un problema mediano, muy probablemente no voy a decir, sí, castíguenlos absolutamente todos y mátenlos o cosas así, sino que voy a buscar una solución mediana. Si es un problema leve, una solución igual de leve, proporcional. Ahora, el criterio de idoneidad es decir por qué es preferible a otras alternativas o por qué ha sido la alternativa que más ha solucionado el problema en cuestión. Por ejemplo, si estuviéramos hablando sobre discriminación en los espacios laborales y yo quisiera presentar una medida, diría, la idea de las cuotas, ¿no? De abrir espacios exclusivamente para mujeres, para disidencias y para población indígena, tal vez. Y ya si yo quisiera medirla por un criterio de idoneidad, probablemente diría, otras alternativas que pueden existir, como es únicamente darles el beneficio de algún porcentaje y todo, no son
puedo decir en una primera instancia, ya como integrando estos criterios. No es proporcional, porque entonces el grado de personas que van a entrar no es tanto como el que debería ser, pero es la medida más idónea porque es la que ha garantizado que más personas de estos perfiles ingresen a estos lugares de toma de decisiones o a estos lugares y que puedan aspirar a una movilidad social. Y han habido otras medidas, ya digo cuáles, y no nos han arrojado resultados buenos. A eso se refiere la idoneidad. Y por último, pues ya sería la idea de analogar antecedentes que apliquen, y ya aquí puedo poner ejemplos, evidentemente ejemplos que sí sean analogables, porque volvemos a lo que decía al inicio, si yo estoy hablando de un contexto latinoamericano, muy probablemente quiera poner ejemplos, si no encuentro ejemplos directos de Latinoamérica, tal vez de países que también son en vías de desarrollo, países que no están desarrollados, o si de plano hay uno de un país desarrollado, pues tratar de buscar de alguna manera el vínculo, pero sí hay que tratar de buscar que los ejemplos pues, sí apliquen y explicar por qué aplican. Y de esta manera podemos justificar una medida, ¿no? Que nuevamente en una construcción de caso me importa justificar la medida, porque entonces, como pues estoy en una postura donde tal vez estoy defendiendo al gobierno, ya hablando de las mociones del torneo, o criticándolo, muy probablemente se involucre mucho la idea de las políticas y de las medidas que han implementado, entonces estos criterios me pueden ayudar a decir como, no se ha satisfecho el criterio de confianza y debe de existir esta revocación por estos motivos. Y ya aquí pues pueden ustedes buscar otros nuevos, y, sí, pero esos podrían ser algunos criterios base. Y por último, otro concepto en la construcción de caso es la idea de cómo criticar una medida, porque a veces me va a tocar justificar una medida, proponer una medida, decir por qué una medida es buena, pero de plano cuando mi caso es criticar una medida, además de los elementos que ya dijimos, como decir no es proporcional, no es idónea, etcétera, también puede existir la idea de construcción de un contrafactual. Por ejemplo, si proposición está defendiendo las cuotas o la acción afirmativa, tal vez yo puedo construir un contrafactual y decir, oye, pero es que estas no han sido tan eficientes, sino que aquello que puede ser muchísimo más eficiente y solucionar el problema que ya me dijiste por qué importa más, es esta otra medida. Entonces, aquí yo construyo un contrafactual al decir como, ok, yo asumo que tu problema como es un problema que importa, pero tu medida no la está solucionando bien, y esta es otra medida que tal vez sí lo puede hacer y ya presentó alguna alternativa, como por ejemplo, imaginemos un debate sobre educación sexual, que alguien dice, no, es que no se tienen que realizar medidas como el aborto o este tipo de cosas, sino realizar como una campaña generalizada de educación sexual. Si se fijan, aquí como de manera muy mal lograda, pero se está tratando de proponer un contrafactual. Que este ejemplo lo doy precisamente porque tenemos que buscar que este contrafactual sea mutuamente excluyente a lo que ya nos dijeron, porque muy fácilmente ante este argumento, pues bastante malito, nos podrían decir algo como, oye, pero es que puedes implementar perfectamente la legalización del aborto y al mismo tiempo educación sexual, ¿no? O sea, no me estás probando nada. Hay que tratar de buscar que nuestro contrafactual no pueda suceder al mismo tiempo que lo que nos está planteando el equipo que está en contra de nosotros. Y pues ya nuevamente en proporcionalidad y la idea de un análisis de utilidad, que es decir, esta medida me trae más beneficios que perjuicios. O si la quiero criticar, esta medida me trae muchísimos más perjuicios de los aparentes beneficios y las aparentes soluciones que ha tratado de otorgar. Este tipo de criterios nos pueden ayudar en la construcción de caso, pues ya, a justificar una medida, a criticarla y saber de qué manera hacerlo, ¿no? Porque nuevamente, como lo que queremos es dar motivos, argumentar, pues es importante que justifiquemos todas las cosas que digamos. En ese sentido, cuando yo critico una medida y tal vez lo fraseo como es que ha sido bastante mala y no ha dado los resultados que prometió dar, pues no suena tan bien, ¿no? Y ya sí lo digo en una manera como, esta medida yo la podría aceptar si hubiera mayores beneficios que perjuicios, pero el problema es que demostró todos estos perjuicios, entonces incluso si me demuestran que hizo 2, 3 cosas, no es suficiente porque hizo todas estas cosas que estuvieron mal. Y ok, todo eso de construcción de caso, ¿hay alguna
preguntan en el chat. Ay, sí, políticas públicas es mañana. El taller que sigue ahorita a las 8 es uso efectivo de datos, que va a servir muchísimo en la construcción del caso, porque como ayer estuvimos viendo, hay bastantes cosas que tenemos que abordar a la hora de seleccionar la información. Entonces, este taller les va a servir mucho. Ok. Ahora, pasando a esta otra parte, aquí hay algunas estrategias que creo que les pueden servir a la hora de construir su caso, que a mí me han servido, entonces espero ustedes también, que es, en una primera instancia, evitar que mis beneficios dependan de los perjuicios del lado contrario. ¿A qué nos referimos? Muchas veces cuando estamos construyendo nuestros casos, si somos oposición o si en general nos tocó oponernos a algo, casi siempre lo construimos por el lado de como criticar, ¿no? Un análisis destructivo principalmente, pero también hay que defender nuestro lado. Por ejemplo, en este contexto de, ay, ¿qué pasó? De revocación de mandato, no solo tengo que decir, por ejemplo, por qué sí se tiene que revocar, sino también, no tengo que decir solo criticar lo que me está diciendo proposición, sino también tengo que decir por qué mi lado, que es una revocación, se vería mejor, o si estoy en el lado de proposición, no solo tengo que decir como por qué la revocación no es buena, sino por qué es bueno que se quede Andrés Manuel en el poder. Que pareciera que es lo mismo, pero no lo es, porque lo que hacemos es estar refutando mucho y crear argumentos diciendo por qué no, pero no presentamos nuestro lado como el más idóneo o el más deseable, y es algo que tenemos que hacer. Tenemos que criticar el caso contrario, pero al mismo tiempo decir por qué el nuestro es mejor. Y cuando ya tenemos este equilibrio, pues no nos puede pasar algo como que solo estoy criticando el otro lado, pero nunca está esta certeza de por qué mi lado es mejor, o por qué todos estos perjuicios que yo estoy denunciando de la contraparte no suceden en mi escenario. Entonces, pues es bastante necesario tener este balance de defender mi escenario, decir por qué es mejor un mundo en el cual la revocación sucede, pero al mismo tiempo pues, criticar todo lo que nos diga la contraparte, ¿no? Y viceversa. Hay que tratar de aspirar a ese tipo de razonamientos más como circulares. Y en una segunda instancia hablamos de pensar en el debate en categorías. A esto me refiero a, durante el debate, pues todos estamos hablando como nuestros estilos de oratoria y nuestras explicaciones, el tipo de explicaciones que damos nos den a entender. Pero casi siempre detrás de todos los discursos hay una serie de categorías como son un problema y una necesidad. Yo cuando estoy argumentando a favor de una medida es porque identifico que hay un problema que esa medida quiere solucionar. Cuando hablamos de una solución, de igual manera es un intento por probar por qué mi lado es deseable. También cuando hablamos, por ejemplo, nuevamente, si estoy justificando una medida, si estoy diciendo por qué nos importa algo, hay una justificación a nivel principios y detrás de decir, sí, es que esta medida es bastante buena porque entonces va a ayudar a que las mujeres vivan en un contexto más seguro y más igualdad. Pues entonces hay principios detrás de esto que yo estoy postulando, que son la idea de igualdad, la idea de que deseamos que las personas sean libres, que las personas tengan seguridad. Y también hay como ideas de beneficios versus perjuicios. Cuando yo estoy haciendo un análisis como los que ya estuvimos diciendo en su escenario pasan estas cosas malas, pero en el mío todas estas cosas buenas, como ese tipo de conceptos. Y por último, el concepto de mejor solución alternativa, que es algo que se maneja pues, a lo largo del debate, cuando decimos cosas como, si es que se tiene que revocar, y revocar es como lo que se tiene que hacer porque es la mejor solución, porque cuando revocas pasa todo esto y es bueno. En ese sentido, cuando yo pienso a lo que nos referimos a pensar el debate en categorías, es que si yo detecto que la contraparte está hablando en términos de necesidad, probablemente haya un problema que quiere solucionar. Entonces yo puedo agarrar ese problema y decir por qué no lo soluciona o por qué yo lo soluciono mejor, y como de esa manera nos vamos a refutar el punto central del argumento y así evito irme a nimiedades o a cosas que pues tal vez no me sumen demasiado. Y por eso es como importante también, si detectamos que nuestra contraparte está argumentando y hay ciertos principios detrás de todo lo que está diciendo, que pueden ser la idea de libertad, la idea de seguridad,
ya puedo yo agarrar esto y decir, nótese que todos sus razonamientos y todos los ejemplos que nos dio se basan en la idea de que va a haber más seguridad en su escenario. No obstante, creemos que no es así y ya demuestro cómo o hay más seguridad en mi lado y pues en la suya tal vez era falso que la había. Y de esta manera, este tipo de estrategias chiquitas pues me pueden ayudar bastante a detectar cosas importantes en mi discurso y en los de la contraparte. En el mío para decir, ok, tengo toda esta información y ¿qué hago con ella? Me tocó a mí defender tal postura, entonces muy probablemente quiera esbozar una serie de problemas y decir por qué mi postura y mi lado es aquel que los soluciona. Y de esta manera, como este tipo de categorías, pues nos ayudan a ordenar nuestra mente y no nada más como estar escuchando los discursos y no saber de pronto qué refutar o qué reconstruir incluso. Y pues sí, sería bueno entonces aplicar este tipo de estrategia. Y otra cosa es la idea de pensar como juez. Hay que ser bastante honestos porque casi siempre en nuestra mente todo lo que decimos suena increíble o suena mejor de lo que en realidad sonó para otras personas, por lo mismo de que nuestra mente completa las ideas, ¿no? Entonces hay que tratar de ser muy objetivos y pensar, a ver, hasta este punto se ha discutido esto, esto y esto otro, ¿quién lo va ganando? Y ya cuando yo soy honesta en este aspecto, probablemente diga, yo soy la segunda persona que habla y creo que va ganando la contraparte. Va ganando porque hasta ahora nos demostró una mejor solución a los problemas que postulamos o falseó alguno de mis datos, entonces pues yo tengo que en mi discurso atender a esos problemas, ¿no? Si no los atiendo, muy probablemente nos sigan ganando y pues probablemente como es algo que yo no quiera. Entonces hay que tratar de ser muy honestos y pensar quién va ganando y por qué. Es muy importante el por qué. Y ya si es mi equipo el que va ganando, pues ya puedo decir, lo que quiero es continuar ganando. Entonces voy a tal vez dar más razones, más ejemplos, voy a hacer que los argumentos que de por sí ya quedaron sólidos, queden aún más sólidos si hubieron algunas refutaciones del otro lado, pues voy a tratar de responderlas y decir cómo no aplican o cómo no son tan importantes como la contraparte creyó. Y pues de esa manera voy a saber durante el debate de qué maneras posicionarme, ¿no? Y así ahondar en la construcción del caso, porque nuevamente esto ya es como durante el debate, pero la construcción de caso sigue, puesto que si bien yo ya tengo todo establecido, tengo mi discurso y todo esto, pues ya estoy interactuando con la otra cámara, entonces quiero continuar abonando en nuestro caso y quiero continuar respondiendo a lo que nos está diciendo, pues para posicionarnos en el debate. Para esto, otra estrategia que ayuda bastante es un concepto que en debate es votante inteligente ordinaria, que nos ayuda a saber cómo explicar algo, porque los jueces, pues cuando estamos evaluando el debate, no podemos completar razonamientos, tenemos que evaluar estrictamente lo que sucedió dentro del debate. Entonces, si de pronto llega alguien con ideas como bastante oscuras, oscuras en el sentido de no muy claras, o algún argumento fue explicado a medias y ya no nos dijeron por qué importaba, ya no nos dijeron por qué ese argumento era tan relevante, pues yo no lo puedo completar, ¿no? Tal vez en mi mente, como pues muy probablemente conozca estas cosas y tal vez intuya dónde va, sería posible completarlo, pero pues es algo que no se tiene que hacer. Entonces, cuando yo sé que los jueces evalúan en esta premisa, yo tengo la obligación entonces de explicar todo de una manera muy clara, de una manera entendible, que si digo algo y si quiero probar algo, trato de completarlo lo más posible y no lo dejo ahí a medias, porque entonces muy probablemente el juez diga, pues no lo probó, ¿no? O sea, se quedó en medio, entonces ya no le doy tanto crédito por eso y ya no quedó probado. Entonces, esta noción de decir, tengo que pensar al juez como una persona votante, inteligente, ordinaria, pues ya es, si yo le digo algún concepto como, si es que me importa esta medida por la interseccionalidad, pues interseccionalidad ya es un concepto más de ciencias sociales y una persona votante, inteligente, ordinaria probablemente no lo conozca. Entonces, tengo que dar una pequeñita definición de lo que es. Sí, esta medida me importa porque atiende a la interseccionalidad, está entendida como la consideración de todas las identidades que atraviesan a una persona y que son origen de su opresión o son origen como de alguna desventaja estructural que tenga. Y ya se entiende pues de una manera mejor cuando voy explicando este tipo de conceptos y no nada más
arrojo a decir cosas como si es una construcción intersubjetiva a la que le adjudicamos un valor intrínseco, o no sé, algo así. Entonces, otro consejo en pensar como juez es la idea de haber revisado previamente la tabla de revocación, que la publicamos en el reglamento, que ahí te dice todo lo que se va a evaluar, ¿no? Te dice, lo máximo que podemos puntuar de un discurso es esto, y este discurso increíble tiene estas características, ¿no? Que lo que se evalúa por parte de los jueces es estructura y contenido, análisis y profundidad y estrategia. Estructura y contenido hace referencia pues a que la manera en la que ordené mi discurso tiene un sentido, son argumentos justificados, argumentos bien construidos y probados. Contenido, pues la idea de que sea contenido relevante, importante y que atienda a la carga probatoria que yo me impuse. Análisis y profundidad, pues ya es la idea de no decir como nada más premisas por ahí sueltas, sino sí involucrar como en nuestros argumentos consideraciones tal vez más sofisticadas, pero no en el sentido de si voy a meter un argumento súper extraño y abstracto, sino profundidad en el sentido de no quedarnos en un nivel de análisis muy vago, porque muy probablemente si yo hago esto no pueda lograr demostrar mi carga probatoria. Entonces es necesario que piense muchas cosas dentro de la construcción de argumentos y que estos, mientras más profundos y más analizados son, pues es muy probable que sean más sólidos y sean argumentos mejores. Luego, en una tercera instancia, estrategia, que ya es todo lo que yo abordo durante el debate, que puede ser la idea de, la estrategia que tomó este orador en particular, pues fue refutar a esto y esto otro, y fue súper efectivo porque refutó las cosas que importaban del otro lado, las falseó considerablemente, dijo por qué las suyas eran más importantes, entonces se posicionó por encima de esa persona, por ende tuvo una buena estrategia, ¿no? Tener en consideración todos estos parámetros nos ayudan en la construcción del caso, porque así ya sé qué es lo que me van a evaluar y qué es a lo que le tengo que poner prioridad, pero también me ayuda a autoexigirme, ¿no? A decir, tienes que forzarte a tener una buena estructura en tus argumentos. Tienes que forzarte a estar en el debate muy atento, escuchando, para pues sacar refutaciones buenas y tener una buena interacción con el otro caso. Entonces, sí, eso por esta parte de estrategias clave. Espero hayan quedado bastante claras. Ahora, aquí hay algunos pequeños tips. Como ya se nos está acabando el tiempo, los diré muy rápido. Uno, preparar muy bien el primer discurso, los argumentos, hacer que sea una exposición clara. Dos, que los segundos y terceros oradores sean las personas que mejor capacidad de improvisación tienen, porque pues van a tener que refutar, responder y todo, entonces pues nos importa este tipo de aptitudes. Elaborar preguntas previas al interrogatorio con la apertura a cambiarlas ante una mejor estrategia. Esto en la construcción del caso me ayuda porque, como uno, yo en mi análisis de la moción ya pensé qué es lo que más probablemente me diga la contraparte. Ya hago algunas preguntas en el interrogatorio, que estas pues van a... Bueno, hay un taller de interrogatorio, pero nada más para mencionarlo. Yo lo que quiero es que la contraparte se contradiga o que llegue a algún punto que me favorezca. Entonces, hago algunas preguntas tentativas, pero bajo el entendido que pueden cambiar ya una vez estando en el debate y tengo que tener esa flexibilidad, y esto aplica a los interrogatorios, pero también a los discursos. Por ejemplo, yo no puedo preparar un discurso de tercer orador y pretender que va a permanecer intacto, porque muy probablemente tenga que modificar cosas ya estando en el debate y viendo qué es lo que me trajo la contraparte. Y pues ya, por último, identificar carga probatoria del equipo contrario, que esto me va a ayudar a escucho en el primer discurso, se comprometieron a aprobar esto, y si no lo dicen explícitamente, trato de analizar qué es a dónde van, que puede ser, quieren tratar de convencerme de que el Tren Maya fue una muy buena inversión, algo así. Esa es su carga probatoria. Entonces, ya cuando la detecto, puedo decir cosas como, nótese cómo ellos se comprometieron a aprobar esto, pero no lo están haciendo. Y ya no lo están haciendo por esto, y por eso es que nos estamos sobreponiendo. Esa puede ser una buena estrategia que en algunas instancias sirva. Y por último, aquí está un esquema de preguntas claves que nos pueden ayudar en el proceso de la creación de un caso, como lo son: uno,
qué palabras clave hay en la moción, qué problema de fondo pretendemos evaluar, qué debo probar para ganar. En una segunda instancia, cuando ya tengo esto resuelto, qué carga probatoria me puedo comprometer a demostrar, no ponerme algo que no vaya a demostrar, sino algo que sí sé que yo puedo argumentar bien. ¿Qué línea argumentativa me ayuda a probarla? En una tercera instancia, ¿qué elementos debe cumplir mi argumentación para estar bien probada? ¿Qué cosas sí o sí tengo que implementar mi argumentación? ¿Qué información y cuáles datos importan más? Y así eliminar los que tal vez no me vayan a ayudar mucho. En una cuarta instancia, ¿qué dirá la contraparte? ¿Cómo le responderé? ¿Y cómo prevengo refutaciones? Y por último, pues, ¿cómo explico de manera clara y digerible todas estas ideas que ya tengo? Y cómo estructuro mi discurso para que este sea fácil de seguir. Si pudieran anotarlo o tomarle screenshot, pues estaría increíble. Estas preguntas los pueden ayudar ya a guiarlos en el proceso. Y pues, sí, si hay alguna duda, pueden ponerla por el chat. Y pues, es como último tip, pues es bastante necesario que preparen de manera muy efectiva los ejes temáticos de la convocatoria, todos los que se recomienda, porque como ya dije, el comité de adjudicación no ponemos todos esos temas aleatoriamente, sino porque consideramos que son importantes y son una guía necesaria y esencial durante el debate. Entonces, tomarlos todos en consideración muy probablemente les ayude muchísimo a, nuevamente, la idea de análisis y profundidad, también a la idea de tener un contenido muy bueno y pues a tener, por ende, una estrategia que les va a ayudar en el debate. Entonces, si tomen en consideración todos los ejes que hay ahí, están ahí por un motivo. Y pues ya va a continuar el siguiente taller, que va a ser el de análisis de datos. Sí, espero este haya sido un muy buen taller, espero les haya servido mucho y mucha suerte y muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos en la otra sala de Zoom, ¿vale? A todas las personas que vayan a tomar ese curso, se les mandó por correo.